Buenas tardes, compañeros. Seguimos entonces con las medidas preventivas para el SARS-CoV-2. Dentro de esas medidas preventivas, como ya lo veníamos viendo, el lavado de manos. Ese lavado de manos ya sabemos entonces los pasos, las sustancias químicas que vamos a utilizar y todas las precauciones que debemos tener en cuenta. Otra medida preventiva es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está la etiqueta de la tos. Allí vamos a utilizar entonces siempre pañuelos desechables y vamos a utilizar el ángulo interno del codo para protegernos de esparcir esas micropartículas al ambiente donde nos encontramos. Otra medida es evitar tocarse la cara, ya que a través del toque con las manos en nuestro rostro vamos a llevar el virus y vamos a permitir que éste ingrese a través de la mucosa nasal, de la mucosa oral e incluso a través de la conjuntiva del ojo. Ana Lucy nos comentaba también sobre evitar las multitudes y para ello debemos guardar el distanciamiento, que ya sabemos que son los 2 metros. También dentro de esas medidas entonces vamos a profundizar un poco más sobre esta medida preventiva que es la limpieza, desinfección de áreas, superficies y equipos. Allí podemos observar en la imagen donde el virus se deposita a través de ese estornudo, de esa tos que se produce en la persona que ya tiene el virus. Entonces las microgotas y gotas van a caer a todo lo que está a nuestro alrededor, al ambiente. Entonces, como lo observamos allí, todas esas superficies, allí se va a depositar el virus y va a estar en espera que cualquiera de nosotros o cualquier persona vaya y toque esas superficies, se lleve las manos a su cara o va y se produce una infección cruzada, que es transportar la infección en sus manos de un lugar a otro. Debemos considerar también los puntos críticos, como son el manejo de teclados, el manejo de celular, todo lo que esté a nuestro alrededor en el ambiente donde vamos a estar nosotros con los aprendices. También todo lo que es el manejo de chapas, de puertas, el manejo de barandas. Es así entonces que la evidencia científica nos habla de que todos esos elementos que nos rodea, como son el mobiliario, las superficies y los equipos, son una fuente de transmisión importante del virus y las bacterias. Viviana nos hablaba sobre sobrevida del SARS-CoV-2, o sea, el tiempo que va a estar el virus en ciertas superficies, dependiendo del material. Por ejemplo, en el aire va a estar menos que en las otras superficies que vemos allí. En el aire entonces hablamos de unas 3 horas promedio. Si son superficies con material de cobre, entonces vamos a estar con un promedio de 4 horas. Cartón y papel, un día. Y acero inoxidable y plástico vemos que es donde más tiempo va a estar el virus allí. Estamos hablando de 3 días. Es así como vamos entonces a tener en cuenta las actividades en el proceso de limpieza y desinfección para poder mitigar pues toda esta infección. Hablamos entonces del proceso de limpieza. En ese proceso de limpieza entonces es la eliminación de la suciedad de las áreas y de las superficies, utilizando una sustancia química como es el detergente. Después vamos entonces a realizar un proceso de desinfección que consiste en la disminución del número de microorganismos en esa superficie, en esa área y en ese equipo, como utilizando una sustancia para desinfectar. Debemos tener en cuenta que primero debemos retirar la suciedad de esa superficie, de esa área o de ese equipo, y posteriormente vamos al paso 2, que es la desinfección, porque si yo no tengo en cuenta ese proceso de limpieza primero, toda esa suciedad me va a desactivar el segundo paso, que es la desinfección. ¿Por qué? Porque va a inactivar la sustancia química que yo estoy utilizando. En el proceso entonces de limpieza vamos a utilizar una sustancia química que son los detergentes.
Allí vamos a tener en cuenta la clasificación que se hace a través del pH. Hay detergentes que tienen un pH ácido, otros que tienen un pH neutro y otros que tienen un pH alcalino. Como podemos evidenciar allí en el ejemplo, las superficies, por ejemplo, de acero inoxidable implica que debemos utilizar un detergente alcalino de un pH mayor de 8. Si vamos a mirar entonces lo que es la limpieza en paredes, entonces con pintura de agua debemos utilizar un detergente neutro. Y en el caso de las áreas, por ejemplo, de las áreas sanitarias, vamos a utilizar el detergente que tenga un pH ácido, que pues sabemos que es de 1 a 6. En el proceso de limpieza tenemos unos pasos que debemos tener en cuenta. Entonces primero vamos a remover la suciedad gruesa. Vamos a seguir entonces con la limpieza, ya donde vamos a aplicar el detergente diluido en el agua y donde vamos a hacer una ayuda a través del cepillado o de una esponja para las superficies y debe pues utilizarse agua. Luego vamos al proceso del enjuague. En el enjuague entonces vamos a utilizar el agua para retirar todos esos residuos del jabón, donde debemos tener en cuenta que se debe hacer ese arrastre y se debe utilizar también la técnica del doble balde. Yo al utilizar el agua debo tener un recipiente siempre allí con agua solo y en el otro voy enjuagando los elementos que esté utilizando para ese aseo. Ya después de haber hecho el proceso de limpieza, ya de haber retirado esa suciedad, entonces lo que voy a hacer es ya el proceso de desinfección. Voy a aplicar un desinfectante y al aplicar ese desinfectante yo estoy reduciendo el número de microorganismos con esa solución desinfectante y se debe dejar actuar por unos 10 minutos y luego se debe retirar. Según el Instituto Nacional de Salud, cuando yo voy a escoger un desinfectante, debo tener en cuenta unas características, como por ejemplo, el espectro debe ser un espectro amplio, o sea que me sirva para poder reducir varios microorganismos, por ejemplo, virus y bacterias. Debe ser también compatible con las superficies que yo voy a desinfectar. ¿Por qué? En el ejemplo, por ejemplo, el límpido tenemos que es corrosivo, o sea, va a producir corrosión en los metales, los va a oxidar y también puede producir un deterioro en material plástico. También debe ser un desinfectante de fácil preparación, de fácil dosificación, que sea soluble en agua y que también sea amigable con el medio ambiente, ya que yo lo voy a estar pues drenando y debe pues tener esas características. Como podemos evidenciar allí en la diapositiva, entonces hay cantidad de desinfectantes, pero principalmente estos que podemos observar allí y que estamos utilizando ahora en esta pandemia, el alcohol, pero ese alcohol debe ser al 70%, ¿sí? Con una presentación al 70%, y vemos, como nos decía inicialmente Viviana, que ese virus es un virus lipídico, entonces nos va a servir en gran manera en ese virus. También tenemos los clorados, los compuestos clorados como el límpido, que lo utilizamos también en nuestras viviendas, lo utilizamos pues también en diferentes contextos, o en el hospitalario lo utilizamos también, y en las entidades también los estamos utilizando. Son los que más vamos a utilizar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos preparar el hipoclorito de una manera sencilla? Porque debemos tener en cuenta que hay un personal especializado, como es el personal del aseo, que es un personal capacitado para poder diluir con fórmulas, cómo se diluye para zonas críticas, semicríticas y no críticas. Pero en el caso nuestro, hoy es algo sencillo, es saber utilizar el hipoclorito de sodio, que es el límpido, o el cloros, lo vamos a saber preparar porque de todas maneras nosotros lo utilizamos en las viviendas y lo estamos en este momento utilizando de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y es sencillo, a un litro de agua yo le agrego 20 centímetros de
de hipoclorito o de límpido. Lo dejo actuar por 10 minutos y luego lo debo retirar. ¿Qué precauciones debo tener yo con ese hipoclorito? Ese hipoclorito debe estar en un recipiente opaco, alejado de la luz, porque es fotosensible. Si no está alejado de la luz, entonces va a perder la acción. Y debe estar también almacenado en un sitio donde haya buena ventilación. También estamos utilizando un desinfectante en el medio hospitalario y en otros contextos también, donde ha dado buen resultado, y es el dicloroisocianurato de sodio. Este viene en una presentación de tabletas efervescentes, las cuales se colocan en el agua y nos quedan a una presentación que es de fácil uso también. Es una tableta en 1 litro de agua. Este desinfectante es menos corrosivo que el límpido. Utilizamos también el alcohol al 70% en el caso que no podamos utilizar el límpido, el hipoclorito de sodio, entonces podemos utilizar el alcohol al 70% para limpiar las superficies y este pues se puede dejar allí sin retirar. Para poder nosotros colocar esos desinfectantes en las diferentes superficies, pues se utilizan diferentes dispositivos y se utilizan también las microfibras, que estas tienen una gran ventaja porque al aplicar las sustancias químicas con estas, lo que vamos a encontrar es mayor liberación de ese porcentaje del desinfectante a las diferentes superficies en las cuales yo la estoy colocando. Y de esta manera entonces estamos garantizando erradicar las bacterias y los virus de manera satisfactoria. Vemos también que hay algunas sustancias para el rociamiento, pero allí debemos tener en cuenta que para la fumigación o nebulización de estas sustancias químicas no todas se pueden utilizar. En el caso, por ejemplo, del formaldehído, de los clorados, del amonio cuaternario, no se recomiendan porque esto se ha evidenciado y se ha comprobado que tiene efectos adversos sobre las personas que trabajan con estas sustancias químicas. Para ello, entonces, debemos utilizar los elementos de protección individual para la preparación y para poder nosotros utilizar esos desinfectantes. Para ello, entonces, debemos utilizar tapabocas, tener el uniforme hidrorrepelente de manga larga, la protección ocular, que son las monogafas, el calzado impermeable y los guantes, que en toda esta gestión pues tenemos de la mano la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque el personal que manipula estas sustancias, que está en la actividad de este aseo, entonces pues debe utilizar todos estos elementos de protección individual. Bueno, compañeros, estos son las medidas preventivas. Al final del encuentro se va a dar un espacio para que ustedes hagan las diferentes preguntas. Muchas gracias. Ahora entonces los dejo en compañía de Gloria Cardona.